Hola, bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy les quiero hablar sobre la proyección y la transferencia. Luego de haberles hablado un poco sobre la sombra en el episodio 9, donde hablo de que la sombra es totalmente proyectiva y que lo que mayormente proyectamos en los demás es la sombra, hoy quiero explicarles un poquito cómo sucede todo este mecanismo de proyección y por qué es tan importante reconocerlo en nosotros y poderlo ver en los demás. La proyección es un mecanismo psicológico que todos hacemos de manera inconsciente. Es decir, que cuando lo estamos haciendo no nos damos cuenta y lo que hacemos es colocar aspectos tanto positivos como negativos de nosotros mismos en otras personas. En otras palabras, podemos decir que trasladamos algún contenido inconsciente nuestro a otra persona y pensamos que este contenido le pertenece al otro. La proyección parte de la información inconsciente que tengamos, de las historias que nos contamos, de las creencias que tengamos tanto de nosotros mismos como del mundo en general. Pero también en la proyección hay muchísima información arquetípica e instintiva. Una de las mejores maneras de entender la proyección es cuando nos enamoramos. Aquí les voy a explicar un poquito cómo sucede todo este proceso. Todos, sin excepción, inconscientemente hemos creado en algún momento la imagen de nuestra pareja ideal. Esto lo hacemos a partir de creencias, también del ambiente en el que crecimos, influye mucho la cultura también, y la figura que hizo de padre y madre en nuestra infancia. Creo que el aspecto de la madre y el padre juegan como el papel principal, pero también incluimos los aspectos nuestros que aún no reconocemos. De la misma forma en que vamos creando nuestra sombra y con ello vamos mostrando solo nuestros aspectos positivos en el exterior, de la misma forma vamos creando nuestro ideal de pareja. Es decir, que tomamos aquellos aspectos que más nos gustan de nuestro padre o de nuestra madre o de la sociedad y vamos construyendo así inconscientemente una lista que conforma los requisitos de nuestra pareja ideal. Obviamente esta lista puede estar muy variada, muy llena de matices, pero no tenemos acceso a ella hasta que hagamos conciencia de estas proyecciones. Tomen en cuenta acá que hablo desde el punto de vista donde todavía no se tiene conciencia de estos aspectos que se proyectan. La idea es que una vez ustedes entiendan qué es la proyección, puedan observarlo y puedan ir rescatando contenidos del inconsciente. Entonces les voy a poner un ejemplo y hablar en primera persona para que se entienda mejor. Digamos que conozco a alguien que me gusta, que me mueve y que siento una química bastante grande sobre esta persona. Digamos que en mi lista de la pareja ideal, recuerden que esta lista es inconsciente. En esta lista de pareja ideal tengo algo así como que, me encantaría que la persona ideal fuera detallista. Y resulta que el chico que me atrae en la segunda cita me trajo flores. Automáticamente ese punto de mi lista se proyecta en la persona. Es como si la flecha hubiese dado en el blanco. Aquí es donde entra el mito de Cupido. Cada flecha que lanzamos a modo de proyección es una flecha que lanza Cupido que nos hace quedar más atrapados en el hechizo del enamoramiento. La proyección es un hechizo, si lo queremos ver, en este lenguaje simbólico. No sé si les he comentado cómo trabajo en las sesiones, pero yo uso la mitología, los cuentos y las leyendas que simbolizan la historia de vida de cada persona que viene a las sesiones. Entonces, cada etapa de nuestras vidas está representada sí o sí por un mito, por alguna leyenda que está escrita en alguna parte del mundo. Y esta se repite a través de todas las generaciones. Por eso, trabajar con el mundo de los arquetipos y a través de su propia mitología es lo más. Me encanta porque esto nos hace ver que nuestra vida pues tiene como tiene como una base y no es una cosa al azar. Entonces sigo con el ejemplo. Digamos que en mi lista además tengo un aspecto que lo saqué de mi padre. Digamos que mi papá fue alguien protector y yo quiero, según mi lista, quiero que mi persona ideal sea protectora, ¿no? Y resulta que la persona, el chico que conocí, es celoso.
y yo en mi necesidad de que encaje en mi lista justifico sus celos con la idea de que es una persona protectora. En este caso, las justificaciones nacen de nuestras heridas, de nuestro miedo al abandono o de estar solos o de nuestras cuestiones o ideas de merecimiento o de nuestra idea de lo que es o lo que debe ser el amor. El tema con la proyección es que casi siempre terminamos engañándonos a nosotros mismos, queriendo que la realidad encaje con nuestra historia. La historia que nos contamos va muy unida a nuestras carencias y heridas no trabajadas. Entonces, ¿qué pasa con este chico que al final resulta no ser ni detallista, sino que las flores solo fueron como tácticas de conquistas en el momento y que definitivamente no es una persona protectora, sino más bien una persona insegura y es todo menos lo que yo creía? ¿Cómo me doy cuenta de esto y cómo termino con la proyección? Se preguntarán ustedes, ¿no? La proyección, cuando estamos enamorados, puede durar muchísimos años porque la sostenemos. Recuerden que está como influenciada por nuestras heridas o por nuestro miedo al abandono. Entonces, una cosa, tomen en cuenta que una cosa es la proyección y otra es este miedo a no querer equivocarnos. Entonces, una vez que aceptemos que nos hemos equivocado, que escogimos mal, que esta no es la persona que nosotros creíamos que era, entonces vamos a tener que soportar la verdad. Pero va a depender mucho de qué tan dispuestos estamos de sostener esta verdad, de ver la verdad. Muchas veces sabemos o intuimos que mucho de lo que imaginamos de otras personas no es verdad, pero seguimos justificando el comportamiento con tal de no sufrir o con tal de no quedarnos solos, porque es así, la verdad duele. Pero no se olviden que la verdad también libera. Una vez que aceptamos la verdad, se rompe el hechizo. Hay que tomar en cuenta para romper este hechizo si no hay obsesiones, dependencias y apegos de por medio, que por lo general nacen a partir de nuestros miedos e inseguridades. También tomen en cuenta que aceptar la verdad siempre trae consecuencias, que por lo general es hacer algún tipo de cambios y no todos están dispuestos a hacer los cambios necesarios partiendo de la verdad que han descubierto cuando se rompe este hechizo. Cuando empezamos a ser conscientes de las proyecciones que hacemos, sería bueno que se hicieran preguntas de por qué proyecto estos aspectos y no otros. ¿Y qué tiene que ver estos aspectos proyectados con el resto de mi personalidad? Que por lo general tienen que ver con los arquetipos que estructuran nuestra personalidad. Por ejemplo, una mujer que tenga el arquetipo de la princesa, sin duda alguna va a proyectar en cualquier hombre aspectos del príncipe azul. Obviamente que va a depender de qué signifique para ella el príncipe azul, ¿no? Pero como tiene el arquetipo de la princesa, obviamente va a buscar un príncipe azul. Ahora imaginen una mujer que tenga el arquetipo de la mujer intelectual. Es muy probable que ella proyecte en los hombres que le gustan aspectos de un hombre sabio o de un maestro o de un guía, por ejemplo. Pero si la mujer no ha trabajado en sí misma, estos hombres casi siempre terminan siendo unos charlatanes. Tenemos que ser conscientes que mientras yo proyecto mis cosas en el otro también está proyectando sus cosas en mí. Y entre ambos muchas veces nos estamos contando historias que no son del todo ciertas. Además, tomen en cuenta que cuando estamos conociendo a alguien, por lo general, solo mostramos nuestras partes más bonitas y agradables. Pero una vez que pasa toda esta etapa de conocernos o de conquista cuando estamos haciendo pareja, lo que hacemos es como que bajamos el esfuerzo y nos relajamos. Y es entonces cuando empezamos a mostrar otras partes de nosotros mismos. En este punto es posible que empiece a caer la proyección. Ya cuando somos más conscientes y entendemos lo que es la proyección, ya estamos más grandes, ya hemos experimentado y ya hemos hasta sufrido lo suficiente, y entonces es aquí donde empezamos a hacer una lista de manera más consciente de qué cosas queremos que tenga la persona que sería nuestra pareja o nuestros amigos, porque ahora podemos hacer una lista de todas aquellas personas que queremos que entren en nuestra vida. Tomen en cuenta que para poder llegar a hacer esta lista de aquellas cosas que queremos que tengan los otros, primero debemos conocernos a nosotros mismos y sobre todo a estar dispuestos a dar lo mismo que pedimos.
Ciertamente la proyección es inevitable, pero entre más conscientes seamos, más fácil será separar lo que es mío de lo que es del otro. Además de tener relaciones mucho más sanas, obviamente. Ahora pongamos un ejemplo de proyección desde otra perspectiva, que también puede ser usada en la pareja, pero voy a referirme mejor a amistades. Digamos que tengo un amigo con cierto grado de agresividad de la que él aún no es consciente y se la pasa diciendo que los demás son agresivos o amargados o están llenos de rabia. Su propio carácter lo ve en los demás, pero no logra verlo en sí mismo, porque es un aspecto que él cataloga inconscientemente como poco agradable o socialmente no aceptado. Y por lo tanto, al estar identificado con ser buena persona, no puede identificarse con su agresividad. Acá es un poco más difícil que la persona se haga consciente justamente por esta identificación. El tema con la identificación con ciertos aspectos de nosotros es que creemos que solo somos eso y no podemos ser otra cosa. Acá tenemos que estar dispuestos a aceptar la verdad de lo que somos y vuelvo a repetir, la verdad nos incomoda. Preferimos contarnos una historia y contársela a los demás para justificar nuestras acciones. Por eso es que mucha gente se niega a hacer autoconocimiento, porque el encuentro con uno mismo puede llegar a ser bastante fuerte y doloroso. De igual forma, hay personas que saben que tienen ciertos rasgos que deben trabajar, pero sencillamente gastan su energía en mirar para otro lado como si con eso hiciera que desaparezcan estos rasgos, pero no se dan cuenta de la cantidad de energía que usan para taparlos. Una vez que seamos conscientes de algún aspecto de este tipo en nosotros, no podemos huir. Y créanme, gastamos más energía en dejarlo, en taparlo, para después que resolverlo. Otro ejemplo común de proyección es cuando lanzamos estos aspectos positivos de nosotros mismos en personas importantes, que pueden ser nuestros jefes, personas de autoridad o hasta las celebridades. Y esto es muy interesante. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué admiramos con tanta facilidad a las celebridades y muchas veces nos cuesta admirar a un amigo cercano? Lo que pasa es que por un lado a la celebridad le ponemos atributos inalcanzables, las idealizamos al extremo, sin hacer conciencia que son seres humanos iguales a nosotros. Se nos hace fácil admirar a alguien tan grande porque no nos reta, porque hemos creado el supuesto que no podemos llegar a ese nivel y por eso, de una manera inconsciente, necesitamos tenerlos en ese pedestal. Porque por otro lado, al darle nuestra admiración a nuestro amigo o a nuestro conocido cercano, que está en el mismo nivel que yo, por lo general pone de manifiesto las cosas que puedo lograr y que yo, siendo igual que él, no logro. De acá entonces nace la envidia, la comparación y otras muchas emociones negativas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Proyectamos en estas personas cercanas a nosotros nuestras inseguridades y nuestro complejo de inferioridad. Lo que proyectamos en las celebridades son esas cualidades que podemos desarrollar en cualquier área de nuestra vida si nos los proponemos. Y sería bueno que dejemos de verlos como dioses, porque esa es una de las grandes razones que nos mantienen en el ámbito de la psique infantil. Nos mantiene pequeñitos, creyendo que no podemos lograr cosas grandes. Por ejemplo, cuando estamos dominados por el arquetipo de la víctima, en su sombra, lo que proyectamos es nuestra responsabilidad en otros. Aquí lo que hacemos es culpar a los demás y si son buenos observadores, se darán cuenta la gran capacidad que tenemos para contarnos historias que nos hacen creer que los otros son los culpables. Nos convencemos a nosotros mismos y con ello nos convertimos en maestros del engaño. Muchas de las proyecciones que hacemos pueden ser detectadas fácilmente si nos convertimos en observadores de nosotros mismos. Sin embargo, hay muchas cosas que se escapan de nuestra conciencia, pero que afectan directamente nuestros comportamientos y que tienen más que ver con los arquetipos, es decir, con nuestra parte instintiva que con nuestras experiencias propiamente.
acá es donde es necesario acudir a terapia, acudir de repente a algún mentor o guía que nos pueda ayudar a entender mejor este panorama que nos puede estar afectando, y que trabajar las proyecciones pues es una manera de hacer consciente lo inconsciente. Algunos se preguntarán si en algún momento de nuestras vidas dejamos de proyectar, y la verdad es que nuestra vida está construida según lo que creemos, según lo que habita en nuestro interior. Creo que siempre estaremos proyectando según el lugar de conciencia en el que nos encontremos, pero hay una gran diferencia y una diferencia abismal entre proyectar lo que somos sin haber hecho trabajo de conciencia y proyectar habiendo hecho trabajo interno, que por lo general las personas que hacen trabajo interno ya no les interesa ni hablar, ni opinar, ni hacer juicios. Al final ellos saben quiénes son y logran de alguna manera separar lo que es suyo propio de aquello que es de los demás. Una vez me pasó que, conociendo a alguien en el contexto donde nos encontrábamos, esta persona quiso hacer una descripción sobre mí, o sea, quiso hacer un juicio, y este juicio que hizo estaba totalmente errado porque pues yo me conozco, he pasado muchos años haciendo autoconocimiento y me conozco muy bien. Entonces hubo un momento en que yo quise responderle, pero hice una pausa porque lo que le iba a responder era en una forma más bien como defensiva, pero logré hacer una pausa y digamos como que me quité del medio. Y entonces empecé a percibir su juicio, empecé a percibir que su juicio le pertenecía a esta persona. También empecé a percibir su sombra, sus asuntos no resueltos, y allí en ese momento fue cuando decidí simplemente escuchar, porque la proyección, si no sabemos quiénes somos, nos lleva a entrar en un juego de poder, y sinceramente pues eso nos hace perder nuestra valiosa energía. Lo que les quiero decir con esto es que tienen que conocerse. Cuando nosotros no nos conocemos, cualquiera que hace un juicio de nosotros, a lo que nos inclinamos es a creerlo. Pensamos que es cierto. Muchas veces nos llevamos este juicio a nuestra casa y la duda empieza a hacer cuestionamientos sobre ¿será que esto es verdad? ¿Será que la persona que dijo esto de mí, eso que dijo, será verdad? Entonces nos pone en duda. Pone en duda nuestro valor, pone en duda nuestro poder. Entonces es muy importante, muy importante conocerse a sí mismo para que otros no sean los que decidan por ustedes quiénes son. Y créanme que cuando ustedes saben quiénes son, ni siquiera tienen que dar explicaciones. Es maravilloso ser dueño de uno mismo. Bueno, y en cuanto a la transferencia, esta se parece mucho a lo que es la proyección, pero en lugar de proyectar un aspecto de nosotros, lo que hacemos es trasladar una imagen completa en otra persona. Por lo general y lo más común es que pongamos en otras personas las figuras de nuestros padres. Esto pasa principalmente en nuestras relaciones de pareja, donde el otro pasa literalmente a representar nuestra madre o nuestro padre. Cuando esto sucede, cosa que es más frecuente de lo que imaginamos, se crea toda una dinámica, donde ambos pueden trabajar muy profundamente todos estos aspectos, incluyendo la sombra, pero pasa más comúnmente cuando las relaciones son largas. Obviamente que para poder trabajar estos asuntos en la pareja hay que tener cierto grado de conocimiento de lo que es la psique y cómo funcionan nuestros procesos internos. También vemos la transferencia en la terapia, donde el terapeuta pasa a hacer el papel de alguna de estas figuras, o sea, la madre o el padre. Pero además se le puede transferir el papel de el Salvador y hasta de Dios. En estos casos, la transferencia es necesaria para poder trabajar los aspectos que necesitamos traer a la conciencia y así pues lograr un equilibrio con el inconsciente. Detrás de cada proyección hay toda una historia. ¿Qué quiero decir? Que la proyección es apenas una pequeña parte de toda la información que permanece en el inconsciente de nosotros. Cuando hacemos consciente nuestras proyecciones, logramos un entendimiento más amplio sobre aquello a lo que nuestro yo o ego se encuentra sometido. Igual que la sombra, las proyecciones y la transferencia son algo de lo que nos debemos hacer cargo. Y para integrarlo a nuestra personalidad no solo basta con hacerlo consciente, sino que además
debemos enfrentar estas partes moralmente, haciéndonos las preguntas adecuadas y afrontar su verdadero sentido, o sea, la verdad detrás de cada aspecto de nosotros mismos. Cuando nos convertimos en observadores de nuestras proyecciones, logramos transformar la proyección en una hermosa herramienta de autoconocimiento. Cada proyección que lanzamos es un aspecto de nosotros que antes no podíamos ver y que ahora lo podemos integrar a la totalidad de nuestra personalidad. Así que tómense en el tiempo de observarse, de ver qué cosas proyectan en los otros, porque además no olviden que cada proyección que hacemos, estamos convencidos que le pertenece a otra persona. Cuando proyectamos así sin más, sin cuestionarnos las cosas, muchas de nuestras relaciones se ven afectadas porque no estamos viendo la verdad, no estamos viendo la realidad tal y como es, sino que estamos basados en juicios de cosas inconscientes que ni siquiera tenemos acceso, ¿no? Bueno, hasta acá les voy a dejar el episodio, espero que se haya entendido. Me dejan sus comentarios, no olviden darle like, no olviden tampoco suscribirse a aquellos que no lo han hecho. Y bueno, nos vemos en otro episodio, les mando un abrazo. Bye.